Ya, jóvenes, buenos días. En esta clase vamos a hablar de hemostasia. Hemostasia, un capítulo súper interesante y absolutamente necesario para ustedes. Entonces, vamos viendo. ¿Qué es la hemostasia? Es un conjunto de varios mecanismos que son algo fisiológico, es decir, existen en normalidad para detener estos procesos hemorrágicos que son por ruptura de vasos sanguíneos. O sea, estamos hablando de sangre, estamos hablando de vasos sanguíneos. La sangre tiene que correr, fluir, ¿cierto? Por nuestros vasos sanguíneos, arterias y venas, y tiene que permanecer ahí. Entonces, la hemostasia lo que va a hacer es tener una serie de mecanismos para mantener la sangre dentro del contenido vascular. Entonces, para eso va a provocar lo que se llaman los coágulos. ¿Y qué es lo que vamos a hablar hoy día de la coagulación en el fondo? Entonces, la hemostasia es un mecanismo de defensa que junto con la respuesta inflamatoria, recuerden ustedes que hace un tiempo atrás empezamos a hablar de inflamación, de reparación, del sistema inmunológico, que son varios elementos que están íntimamente ligados. Y la hemostasia es otro elemento que está íntimamente ligado. Entonces, junto con la respuesta inflamatoria y de reparación, ayudan a proteger la integridad vascular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vasos y de sangre. Perfecto. Entonces, lo más común es cuando nosotros nos hacemos una herida, ¿cierto? Tenemos salida de sangre, ustedes eso ya archi lo conocen, todos han sido probablemente, han tenido alguna solución de continuidad, han tenido un corte, un golpe, una salida de sangre, ¿verdad? Eso es para todos, pero particularmente para ustedes como odontólogos, van a trabajar muchísimo con lo que es trabajo en tejido blando y tejido duro, como por ejemplo en las extracciones. Y en las extracciones nosotros vamos a generar salida de sangre. Irremediablemente vamos a generar una solución de continuidad y salida de sangre. Por lo tanto, vamos a necesitar de la hemostasia. ¿Ok? Clínicamente la vamos a necesitar. Y por lo mismo necesitamos tener una base teórica en que tenemos que saber de qué se trata. Obviamente, porque vamos a ser los responsables de generar una salida de sangre en un paciente y tenemos que estar con el conocimiento completo de lo que eso significa. Entonces, como dijimos, esto es un problema vascular. Aquí tenemos un vaso sanguíneo típico, ¿cierto? Con sus diferentes capas, adventicia, la externa, media, muscular, y al interior la capa íntima, que va a tener en sus primeros planos, absolutamente en relación con la sangre, al endotelio. Y este endotelio tiene muchísimo que ver con lo que vamos a trabajar hoy día, que es esta fotografía de acá. Generar una malla, un coágulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la hemostasia, que es este conjunto de mecanismos, esta serie de pasos, generalmente se estudia dividiéndola en tres compartimientos. Uno que es la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y finalmente la fibrinolisis. Las dos primeras tienen que ver con la formación de un coágulo y la tercera tiene que ver con la disolución de este coágulo, porque tenemos que comenzar con algo, pero con algo momentáneo, ¿ok? Que después tenemos que eliminar, ¿ok? Entonces todo esto funciona. Ustedes saben que el cuerpo humano tiene muchos sistemas de regulación, entonces a veces comienza un proceso y en forma paralela comienza otro que lo restringe, que lo regula. Entonces vamos teniendo muchos ejemplos donde hay una vía por un lado y en paralelo hay una otra cosa que lo va contrayendo. Entonces por eso tenemos cascadas proinflamatorias y teníamos cascadas antiinflamatorias, es decir, que se van regulando. En este caso también ocurre lo mismo.
Estas dos hemostasias, primaria y secundaria, forman un coágulo y la fibrinolisis, por su parte, destruye ese coágulo. ¿Ok? Entonces, estos tres procesos tenemos que tenerlos súper claros porque funcionan siempre, 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 siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Tienen que pensar en esta situación. Tenemos un contenido que serían los vasos que se rompió y que dejan la posibilidad de que se escape todo el material que está en el interior, ¿cierto? Pero eso a mí no me conviene. Por eso yo esta caja que se abrió la voy a cerrar. Esta caja de cartón, yo cierro la tapa. Pero al cerrar esta tapa, la verdad es que la caja igual me queda muy débil, muy frágil. Ante cualquier movimiento, esta caja yo creo que se va a volver a abrir. Por lo tanto, yo tengo que a esta caja hacerle un sellado externo con este hilo, con esta red. En este caso es un cáñamo, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. Y que además de tener esta red, yo aquí tengo un nudo para poner firme esta amarra exterior. Pero finalmente esto es provisorio porque esta caja tiene que viajar, tiene que llegar al destinatario, ¿cierto? Y una vez que llega al destinatario, bueno, este tiene que cortar esto. Tiene que cortar todas estas amarras, tiene que abrir esta caja para ver el contenido. Entonces, eso es lo que en el fondo se representa con la hemostasia. Esta sería la hemostasia primaria, esta sería la secundaria y esta sería la fibrinolisis, que es lo mismo que le acabo de explicar ahí. Entonces, estas cajas que ahora ustedes están viendo, terminado esta clase, van a poder entenderlo perfectamente. Y aquí está lo que ustedes van a ver en lo que nosotros necesitamos como finalización de esta clase. Esto es una costra, ¿sí? Es una lesión básica llamada costra y que es el producto de esta hemostasia, ¿sí? De esta formación del coágulo y después esta costra va a desaparecer, ¿cierto? Nunca vamos a tener una piel con una costra que dure 10 años, ¿cierto? Porque la piel se tiene que reparar y eso va a estar a cargo de la fibrinolisis, es decir, estas dos cajas primeras van a formar la costra y después la fibrinolisis va a sacar la costra. Así de simple. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, para estudiarlo se dividía en 3 pasos. Esta reparación ante una hemorragia se va a estudiar en 3 pasos. La hemostasia primaria, la secundaria, la fibrinolisis. Y obviamente tenemos que comenzar con la primaria, porque es lo primero que ocurre. Por eso dice aquí, es el primer paso para detener una hemorragia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se logra con una hemostasia primaria? Es la conformación de un tapón hemostático primario. Así se llama, tapón hemostático primario, el cual tiene una característica muy particular, que es lábil, o sea, frágil. Frágil y que se puede romper fácilmente. Entonces, si no hay algo que lo refuerce a este tapón primario, este se va a romper y esta hemostasia finalmente no va a llegar a su terminación. Por eso tiene que después continuar con la hemostasia secundaria. ¿Ok? Entonces, lo primero es la hemostasia primaria. Es la formación de este trombo, de esta costra, ¿cierto? Pero que en una primera instancia es muy frágil. Y esta a su vez tiene 2 fases. La fase vascular, que está determinada por una vasoconstricción, que esa es una respuesta refleja neurológica de los nervios, digamos, que están alrededor de los vasos, que rápidamente ante una injuria sobre un vaso sanguíneo, rápidamente la respuesta innata del cuerpo es disminuir el calibre del vaso. ¿Para qué? Para que esta rotura, esta solución de continuidad que se formó por la noxa, por alguna noxa, se acerque. Entonces este vaso es más pequeñito. Por lo tanto, va a facilitar la segunda fase, que es la fase plaquetaria.
y donde vamos a tener la acción precisamente de las plaquetas. Cuando hablamos de sangre, perdón, estoy tomando agüita. Cuando hablamos de sangre, siempre hablamos de los glóbulos rojos, porque hacen el intercambio de gases, de oxígeno y de CO2, ¿cierto? Hablamos de los glóbulos blancos, por ejemplo, lo vimos muy bien en la inflamación, en todo el proceso defensivo, pero nos olvidamos de las plaquetas. Ahora vemos en qué funcionan las plaquetas. Son estos elementos formes de la sangre muy pequeñitos, ¿cierto? Que ahora vamos a darle su importancia absoluta en la hemostasia primaria. Entonces, esta fase plaquetaria, además, tiene nuevamente 3 divisiones. Es decir, la hemostasia, volvamos todo atrás, vamos a ir por, así va haciendo varios resúmenes. Existe la hemostasia general, que está la hemostasia primaria y la secundaria. Estamos comenzando a ver la hemostasia primaria, que tiene una fase vascular con vasoconstricción, y la fase plaquetaria. Y esta fase plaquetaria tiene 3 subfases. Adhesión, que es que las plaquetas se unan a un vaso sanguíneo, activación de las plaquetas y agregación de las plaquetas, que es que se aumente el número de ellas. Se haga un conglomerado. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas fases. Tenemos la vasoconstricción local, que desde este vaso, fíjense aquí que tenemos un vaso con calibre normal, acá, pero que se hizo una injuria, una anoxa, una solución de continuidad. Y con este vasoconstricción mediado por la musculatura, ¿cierto? Hay una vasoconstricción ahí, y por lo tanto, esta solución de continuidad, que aquí arriba estaban los bordes separados, ahora se acercan para permitir una mejor acción de las plaquetas. Para eso es. Y aquí también se acercan estos vasos, estos bordes del endotelio se acercan para disminuir el lumen, y eso facilita la posibilidad de que yo pueda generar un tapón, ¿cierto? Evitar que la sangre siga saliendo en forma más fácil. Pero esta vasoconstricción en realidad es muy momentánea, muy fugaz, dando paso inmediatamente a la fase plaquetaria, y donde van a actuar las plaquetas. Las plaquetas son derivados de células, son fragmentos de células que derivan de los megacariocitos. Esta es una célula que está en la médula ósea y que es el precursor, es decir, la madre, digamos, de todas las plaquetas. Es una célula muy grande que va dejando escapar fragmentos de su citoplasma con membrana, entonces va dando origen a las plaquetas. Son pedacitos de megacariocitos. Entonces, un megacariocito, que es una célula muy grande, por eso se llama megacariocito, va desprendiéndose de estas plaquetitas en un número de 5.000 a 10.000 plaquetas por megacariocito. ¿Ok? Estas plaquetas, cuando están circulando por la sangre, están inactivas, y en su forma inactiva son así como un disco de contornos bien claros, ¿cierto? Redonditas y planas, por eso se llaman plaquetas, vienen de plana, de aplanar. Estas plaquetas son redondas, planas, pero en el momento en que son requeridas para funcionar en este tapón primario, son activadas. Activadas y comienzan a modificar su forma, a esta de acá. Y la modificación de esta forma consiste en generar prolongaciones, agrandar su citoplasma para poder interactuar con otras plaquetas y con el endotelio, como vamos a ver después. Entonces cambia esta forma redondeada a esta forma estrellada o forma de erizo de mar, que también se puede llamar. Entonces, esas son las plaquetas que ahora ya están activadas y que van a formar parte de este tapón primario. Fíjense que aquí tenemos un frotis.
es decir, un frotis un citológico de células sanguíneas, la gran mayoría de estos son glóbulos rojos, porque recuerden que son lo que más abundan, ¿sí? Recuerden que tenemos los glóbulos blancos cercano entre los 5, 10.000. Después tenemos las plaquetas en el orden de los 150.000 a 400.000, y los glóbulos rojos en el orden de los millones, 4 o 5 millones. Entonces, la diferencia en la proporción es mucha. Por eso cuando hacemos un frotis de sangre, lo que más vemos son glóbulos blancos. A veces vemos algún glóbulo blanco, perdón, glóbulos rojos. Lo otro que vemos son plaquetas, aunque sean chiquititas, y finalmente los glóbulos blancos en menor cantidad. Entonces aquí en este frotis podemos ver la diferencia de tamaño. Fíjense, este es un glóbulo rojo y este es una plaqueta muy pequeñita, porque recordemos que son solo fragmentos de célula, fragmentos que ni siquiera tienen núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo está en la célula precursora, que es el megacariocito. ¿Sí? Este es bastante grande y está dando, miren, aquí están las plaquetas chiquititas, que tienen un tamaño de 2 a 3 micras y que tienen una vida media de 8 a 10 días. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que salen de la médula ósea, del interior de los huesos, y transitan por la sangre, duran 8 a 10 días, nada más. Y después son eliminadas por el vaso, que es el órgano que siempre está limpiando y reutilizando los elementos de la sangre, tanto glóbulos rojos como plaquetas. Entonces, duran 8 a 10 días. Recordemos que el glóbulo rojo puede durar hasta 120 días, pero esta solo 8 a 10 días. Entonces, aquí tenemos varios elementos que tenemos que recordar. Otro elemento que tenemos que recordar, y que ya se los dije, que está en un recuento de plaquetas de 150.000 a 400.000 unidades por microlitro. Esto es importante cuando nosotros vayamos a atender, tiene una relevancia clínica, cuando vamos a atender a un paciente. Entonces nosotros necesitamos saber cómo está su recuento de plaquetas, porque vamos a hacer una extracción o vamos a hacer una terapia periodontal, vamos a hacer un alisado radicular. Eso genera mucha salida de sangre, ¿ok? Entonces, como hay extravasación de sangre, nosotros tenemos que conocer lo que va a ocurrir con la coagulación. Y con eso también tenemos que conocer cuántas plaquetas hay, porque dependiendo del número de plaquetas vamos a entender si la coagulación primaria o la hemostasia primaria va a funcionar bien o va a funcionar mal. Entonces son datos que nosotros tenemos que conocer, ¿ok? Por eso está aquí en esta diapo. Bien, vamos avanzando. Entonces, teníamos que esta fase plaquetaria, Profesor, ¿sí? tengo una consulta. ¿Se la puedo hacer al tiro? ¿Sí? ¿Sí? En la diapositiva anterior, donde se mostraba la gran cantidad de eritrocitos, si bien las plaquetas son más chiquititas, esa célula que se ve un poquitito más grande de la que te había mencionado como plaqueta, ¿qué vendría siendo Glóbulos blancos, esa de ahí? Ah, ya, ¿sí? Recuerda que los glóbulos blancos tienen diferentes tamaños dependiendo del tipo celular, ¿ok? ya, Entonces ujú, podemos encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿ok? correcto. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué, pues? Ya, volvamos. La fase plaquetaria. Entonces, recordemos que la fase plaquetaria es la triple A. Adhesión, activación, agregación. La triple A. ¿Ok? Entonces, son requeridas estas tres fases para que las plaquetas cumplan su función, que es formar un tapón primario. Recordemos que este es inestable o lábil o frágil. Siempre tenemos que colocarle el apellido para recordarnos, ¿ok? Que no basta con formar el tapón primario. Después tenemos que hacer otras cosas para que este tapón primario sea estable, duradero y que se mantenga todo el periodo que necesitamos para que el tejido se repare, el endotelio, el vaso se repare. Entonces,
las AAA, adhesión, activación y agregación. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas cosas. Para conocer y entender estas tres fases, tenemos que conocer algunos elementos de una plaqueta. Esto es una plaqueta, ¿verdad? En redondita, en forma plana, que tiene algunos elementos en su superficie. Tiene varios elementos, pero aquí nos interesan solo dos. Uno que es la glicoproteína 1B, que son proteínas que están aquí en la membrana, son proteínas transmembrana, que siempre están ahí. Entonces, uno es la glicoproteína 1B, y después tenemos que conocer la glicoproteína 2B, 3A. Tienen esos nombres porque son varios los elementos en la superficie, todos se conocen con diferentes números, diferentes letras, son muchos, pero a nosotros ahora nos interesan estos dos, el 1 y el 2, 1B y el 2B, 3A. Ya, ¿qué ocurre con estas cosas? Esta glicoproteína que está en la superficie de la plaqueta, que vamos a ocupar primero la 1B, esta amarillita, tiene como función, aquí está, unirse a lo que se llama el factor von Willebrand. Von Willebrand, que es parte del endotelio o de la estructura de la pared vascular. ¿Ok? Entonces, esta plaqueta se va a adherir. Recuerden que la primera fase es adhesión. Se va a adherir al factor von Willebrand a través de esta glicoproteína 1B. Después que se adhiere, ya, una vez que se ha adherido, la plaqueta sufre un proceso que se llama de activación. Activación. Entonces, una vez que se adhiere, se activa, y esta activación genera varias cosas, entre ellas una deformación, cambio en la forma que habíamos dicho, esta forma de erizo, de activar estos pseudopodios, estas prolongaciones. Y además va a tener la posibilidad de unirse al fibrinógeno a través de la segunda proteína, la glicoproteína 2B3A. Entonces, primero comenzamos con la 1B y después la 2B. ¿Ok? Y esta 2B se une al fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que anda en la sangre, una proteína plasmática que anda volando, dando vueltas ahí, y que la vamos a ocupar acá. ¿Por qué? Porque esta plaqueta, con este glicoproteína 2B3A, se une al fibrinógeno y a través del fibrinógeno se une a otras plaquetas. ¿Se fijan? Aquí esta plaqueta número 1 se unió a esta plaqueta número 2 y hacia arriba se está uniendo a una plaqueta número 3. Y esto de que se une a otras plaquetas se llama agregación. Agregación, es decir, se están agregando más plaquetas. Entonces ahí tenemos las tres fases, la A y A. Veamos nuevamente acá. Aquí tenemos ya el cuadro completo. Esto de acá era para que conocieran las dos glicoproteínas que están en la superficie de la plaqueta y que van a explicar todo el proceso de la adhesión, activación y agregación. Ahora vamos a ver todo en conjunto para que ustedes entiendan todo el panorama. Aquí tenemos un endotelio, ¿cierto? La pared del vaso, que es el endotelio. Esta es una célula endotelial con su núcleo, esta es otra célula endotelial con su núcleo, pero aquí están separadas. ¿Por qué? Porque se produjo una ruptura, una solución de continuidad, por algún trauma, por un corte, por un efecto inflamatorio, infeccioso, cualquier cosa. Entonces, del subendotelio, que es tejido conectivo, ¿cierto?, va a aflorar el factor von Willebrand, que es otra proteína que puede estar unida acá o puede andar también disuelta en el plasma. El factor von Willebrand, recuérdenlo. Entonces, este factor von Willebrand va a permitir que la plaqueta se adhiera.
se una, se pegue, ¿cierto? Y ya sabemos cómo se va a pegar, a través de la glicoproteína 1. Entonces, la 1 es la primera que funciona. Glicoproteína va a participar en la primera parte, que es la adhesión. Luego, una vez que se ha unido esto, hace que se active la plaqueta, que se active. Y vamos a tener dos situaciones que van a ocurrir durante la activación. Uno, que está con este primer asterisco, que es el cambio de forma. Absolutamente necesario para que la plaqueta pueda unirse a más factores von Willebrand y a más plaquetas. ¿Ok? Perfecto. Y la segunda es una secreción. Una vez que se activa la plaqueta, una vez que cambia de forma, además secreta desde su interior, porque tiene muchos gránulos con alguna sustancia en el interior de la plaqueta, bueno, ahora son secretadas al medio externo. ¿Y qué secreta? ADP, tromboxano A2 y serotonina. Estas tres sustancias van a aumentar la activación, la agregación plaquetaria y la quimiotaxis de más plaquetas, para que lleguen más plaquetas a este lugar donde estamos formando el tapón primario. Recuerden que estamos en esta situación, estamos formando el tapón primario. Y este cambio de activación y esta secreción de estas sustancias va a permitir que lleguen más plaquetas y que se unan entre ellas a través de el fibrinógeno por intermedio de la glicoproteína 2B3A. Entonces, aquí tenemos ya conformadas las tres etapas. Una, que es donde la primera plaqueta se adhiere al factor von Willebrand en el lugar donde se rompió el endotelio. Después, la activación de las plaquetas para cambiar de forma y secretar estos gránulos que son absolutamente necesarios para que ocurra la agregación. Y la agregación es básicamente que se agregan más plaquetas al lugar del tapón. Entonces, desde una plaqueta, después tenemos 3, después tenemos 100, después tenemos 1000 plaquetas en este lugar. Entonces vamos formando aquí un trombo primario, el cual es lábil. ¿Ok? Entonces, nuevamente lo mismo. Aquí tenemos una plaqueta en forma de disco y plana, porque todavía no ha sido activada. Recuerden que durante la activación cambia de forma. Entonces, lo primero que ocurre es la adhesión de esta plaqueta redonda y plana al factor von Willebrand que está aquí, ¿sí? Y que quedó al descubierto cuando se rompió el endotelio. Se une con la glicoproteína 1B, que es la primera que participa, por eso se llama 1B. Después tenemos el problema del paso de la activación con el cambio de forma y la secreción de estos gránulos. Ahí están saliendo los gránulos. ¿Qué tienen los gránulos? Tromboxano A2, que es un factor agregante plaquetario, o sea, favorece la próxima etapa, que es la agregación, la llegada de más plaquetas y su unión. Tenemos el ADP, que también favorece la activación de otras plaquetas y también la serotonina. Entonces aquí estamos en la segunda fase. Y finalmente, una vez que la plaqueta está ya firmemente adherida al factor von Willebrand y a través del factor von Willebrand todo el tejido conectivo que está por fuera del endotelio, está firme ahí, entonces ahora, y ya ha tenido su activación, ahora lo que falta es que se vayan uniendo más y más plaquetas para conformar la agregación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Esto, una mezcla de muchas plaquetas, todas pegaditas, ¿cierto? Ya antes las plaquetas estaban solas, separadas, ahora no, ahora están todas pegadas, ¿sí?
y que además tienen alrededor glóbulos rojos, porque recordemos que todo esto ocurre en un vaso sanguíneo, por lo tanto los glóbulos rojos siempre van a andar dando vuelta por ahí, por eso siempre las fotos van a aparecer con glóbulos rojos pegados. Entonces, esto es el tapón de plaquetas primario. Fíjense que aquí las plaquetas están libres. Después yo les voy a mostrar una foto donde las plaquetas por encima hay unas hebras de fibrina, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, aquí está el resultado de la hemostasia primaria. Tenemos la sangre común y corriente, con los glóbulos rojos y las plaquetas que andan dando vueltas y andan sueltas, para que ocurra el tapón primario. Todo lo que vimos de la fase de vasoconstricción primaria y después las 3A, que es adhesión, activación y agregación, culmina con esto, el tapón primario. ¿Ok? Aquí se rompió, aquí ocurre lo mismo, se rompió el vaso y se genera la vasoconstricción primaria y después la llegada de plaquetas con la primera que se adhiere y después se activa y después se agregan. ¿Se fijan? Entonces tengo el tapón primario. Y después, no, esto no termina acá, porque hasta aquí, si todo terminara aquí, tendríamos muchos problemas porque ante un pequeño cambio en la forma del vaso o en el aumento de la presión sanguínea, este tapón se rompe inmediatamente. Por lo tanto, tenemos que estabilizarlo. Y se estabiliza ahora con esto, fíjense, sobre las plaquetas que yo les había mostrado que están aquí, ahora aparece una red, una malla, ¿cierto? Como una malla Rachel que se creó, se puso encima aquí, como una telita, como un armazón de malla metálica, no sé, que lo que hace es contener y hacer más estable, más duradero el tapón. Aquí están las plaquetas, el tapón primario, y encima tenemos estas fibras de fibrina y también un glóbulo rojo pegado, porque siempre está el glóbulo rojo ahí dando vuelta. Entonces, eso era la hemostasia primaria. ¿Ok? Si ustedes quieren ver cómo funciona esto en forma real, pueden ver este video, se los recomiendo. Sale toda la hemostasia primaria en todas sus fases. Fácil de ver, son 2-3 minutos. Busquen eso y lo van a encontrar. Ahora, si se quieren entretener más, hay hasta animes. Encontré videos de anime que se llama Cell at Work. Esos son animes que enseñan cómo funciona el cuerpo humano y en este caso, ¿cómo funciona la coagulación? Estas son los dibujos de las plaquetas, representadas por estas señoritas, ¿cierto? Pequeñitas, porque las plaquetas son pequeñitas, y aquí hay un glóbulo rojo, este es un glóbulo blanco, en fin, todo lo que puedan ver lo pueden encontrar en ese anime si se quieren entretener más. Perfecto. Ya. Entonces, esto es la hemostasia primaria, pero nosotros ahora necesitamos la clínica, porque ustedes no pueden interferir con la hemostasia primaria, es algo fisiológico del paciente, ¿sí? Pero en la clínica podemos conocer, podemos pedir exámenes de sangre para saber cómo está esta hemostasia primaria, podemos conocer algunos fármacos que afectan la función plaquetaria, todo eso es clínica y todo eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Lo anterior es algo que tienen que saber y esto es algo que ustedes van a tener que hacer, ¿ya? Distinto es saber y esto es tener que hacer durante la clínica. ¿Cómo evaluar la función plaquetaria? ¿Cómo yo sé si mi paciente tiene bien las plaquetas, etcétera, etcétera? Primero tengo que saber si hay un recuento normal. Para eso pido un hemograma. En el hemograma, que es un examen de sangre, está el recuento de plaquetas. Y hace un rato atrás dijimos que el rango normal era entre 150.000 y 400.000. Hay variaciones de acuerdo al laboratorio. Algunos dicen entre 200.000 y otras 300.000. Va variando, pero en promedio entre 150.000 y 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. ¿Ok? Eso es el número. Pero aquí vamos a ver cómo está la función, porque yo puedo tener muchas plaquetas, pero que funcionen mal. Por lo tanto, el tapón
primario también se va a formar mal. ¿Ok? Entonces, el número lo sé por el hemograma. Y la función plaquetaria lo sé por el tiempo de sangría. Así se llama el examen para estudiar cómo están funcionando las plaquetas. No cuánto es el número. Eso lo veo en el hemograma. Aquí estoy viendo la función de las plaquetas. Y eso se hace a través del tiempo de sangría. Hay varios métodos para el tiempo de sangría. Aquí vamos a explicar el método de EV o de IV. ¿Ok? El cual consiste en hacer un corte. Es decir, se imita lo que ocurre generalmente cuando hay una rotura de un vaso. Es decir, se hace un corte. Y se hace un corte aquí en el antebrazo, pero en medidas estandarizadas. Por ejemplo, se coloca este esfingomanómetro, aquí el mismo que se ocupa para tomar la presión arterial, este manguito, ¿cierto? Que aumenta la presión a una presión de 40 miligramos de mercurio, una presión baja. Recordemos que la presión arterial es en promedio 100 de siastólica y 80 o 70 de diastólica. Entonces, aquí apenas es de 40. Es simplemente para estandarizar las presiones al momento de que yo voy a hacer la prueba, para homogenizar la prueba, digamos. ¿Ya? Nada más que para eso. Entonces, una vez que hago eso, yo con este aparatito, que aquí tiene unas navajas, unos cuchillitos, ahí, esos son unos cuchillitos, yo hago un corte. Sobre la piel hago un corte muy pequeñito, que es de 1 centímetro de largo y de 1 milímetro de profundidad, simplemente para hacer salir sangre. Es decir, ahí corto el epitelio, llego al tejido conectivo, llego a algún vaso, básicamente venas, porque son las más superficiales. Entonces hago que salga sangre. Y una vez que empieza a salir la sangre, yo comienzo con un cronómetro a medir el tiempo. Y entonces de esta herida que yo hice, con medidas estandarizadas de 1 milímetro de profundidad y 1 centímetro de largo, va saliendo sangre y yo voy secando, que este es un papel filtro que absorbe sangre. Entonces yo coloco el papel al ladito ahí, al ladito de la herida, sin tocar la herida, y voy sacando la sangre. La saco, la seco, espero otro ratito, nuevamente va a salir otras gotas de sangre. Fíjense que aquí hay 3 gotas, han secado 3 veces, ¿ya? Cada cierto tiempo voy secando la herida hasta que ya no sale más sangre. Ahí dejo de cronometrar, corto el cronómetro y lo normal que debiera pasar es que en una persona esto se demore entre 2 y máximo 8 minutos. Máximo 8 minutos. También esto puede variar de acuerdo a los laboratorios, pero en promedio entre 2 a 8 minutos. ¿Qué ha pasado aquí? Ha salido sangre y yo he ido sacando la sangre para ver hasta cuándo deja de sangrar. Y cuando deja de sangrar significa que se ha formado el tapón primario. O sea que han funcionado las plaquetas. O sea, aparte de llegar acá, ha ocurrido la adhesión, la activación y la agregación. ¿Ok? Entonces, yo he visto la función de las plaquetas en la hemostasia primaria. ¿Ok? En el tiempo de sangría. Perfecto. Entonces, recordemos que en la clínica ustedes tienen que saber cuál es el recuento de plaquetas, esto lo van a ver en el hemograma, y también tienen que solicitar el tiempo de sangría para ver la función. Esto ocurre entre 2 a 8 minutos, de acuerdo a lo que hemos visto aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunas situaciones, algunas enfermedades de algunos pacientes o algún consumo de algunos fármacos que pueden alterar esto. Y no son fármacos raros, ¿eh? Son fármacos que se ocupan constantemente. Por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, que usamos ante cualquier dolor,
un dolor muscular, un dolor de cabeza, ¿cierto? Lo toman para la fiebre, para cualquier situación viral. Nosotros estamos tomando constantemente ibuprofeno, aspirina, etc. Entonces, estos funcionan como antiagregantes plaquetarios, o sea, afectan la función de las plaquetas, la etapa de agregación. Uno de los más conocidos es la aspirina, pero también le sigue nunca olvidar, el ibuprofeno. Entonces son fármacos de absoluto uso rutinario. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de ello. También hay otros fármacos más raros que también vamos a conocer en clases posteriores, pero para que sepan que hay algunos muy comunes como estos AINES. Bien, tenemos el tapón primario, ¿cierto? Pero dijimos que era lábil. Entonces necesitamos pasar a un segundo paso, que es estabilizar este tapón primario, hacerlo más fuerte, más resistente, para que ocurran después todos los procesos que necesitamos de reparación del endotelio y este coágulo no se me salga. Entonces, para eso está la hemostasia secundaria. Recordemos que teníamos esta caja que se abrió y que yo la cerré la tapa, esa tapa que estoy poniendo, ese sería el tapón primario. Pero ahora después había este dibujo donde había un cordelito, un hilo por fuera, que va a mantener cerrada esta caja. Entonces, este hilito, ¿cierto? Es la hemostasia secundaria. ¿Por qué? Porque la hemostasia secundaria es otra serie de pasos, todo ocurre en pasos, que implican la transformación de unas proteínas plasmáticas que andan sueltas, volando en la sangre, nadando en la sangre en forma inactiva, tienen que estar ahí en la sangre porque se van a ocupar inmediatamente una vez que se forme alguna solución de continuidad, esto tienen que estar ahí inmediatamente, por lo tanto, andan sueltos en la sangre, pero están inactivos. Por lo tanto, en el momento que se requiere la hemostasia secundaria, estas proteínas inactivas se transforman en elementos activos. ¿Para qué? Para lograr finalmente llegar a tener una proteína que se llama la fibrina. Esta es la reina, esta es el objetivo final, la fibrina, para conformar una red de fibrina y dar paso ahora al tapón hemostático secundario, que ahora sí va a ser estable y resistente. Todo esto ocurre dentro de los 5 a 10 minutos de producida la hemostasia. Comenzada la hemostasia. ¿Ok? Correcto. Entonces, esta es la hemostasia secundaria. Simplemente es fortalecer, ¿cierto? Estabilizar lo que se formó en la hemostasia primaria. ¿Cómo la fortalezco? Generando una red externa, este hilo que me va a amarrar la caja. Y este hilo está formado por fibrina, que después va a formar una red, como vimos en una de las fotografías anteriores. Esta es la red de fibrina. Abajo tenemos plaquetas y glóbulos rojos que están formando el tapón primario. Básicamente, gracias a las plaquetas. Los glóbulos rojos quedan pegados ahí porque hay muchos, ¿no? Entonces tenemos el tapón primario y por sobre el tapón primario tenemos esta red de fibrina. Por lo tanto, toda la hemostasia secundaria lo que busca es tener a una proteína que es la fibrina en forma de red. Red de fibrina sería el fin de la hemostasia secundaria. El fin de la hemostasia primaria es el tapón primario y el fin de la hemostasia secundaria sería esta red de fibrina para estabilizar el tapón. Entonces, la palabra clave es red de fibrina y estabilidad, para que lo tengan presente en su cabecita. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ocurre muy fácil, a través de todas estas proteínas plasmáticas que dijimos que andaban dando vuelta en la sangre, nadando en la sangre, pero en forma inactivas.
porque si fuera activa tendríamos la sangre coagulada todo el tiempo y estaríamos muertos. Entonces necesitamos que la sangre fluya constantemente, se mantenga líquida. Por lo tanto, estos factores siempre están inactivos hasta que son activados y se produce esta cascada de la coagulación. Cascada de coagulación, que es un efecto dominó. Varias teclas de dominó, que el primero estimula al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta que llegamos al final. El último dominó sería la fibrina. Eso recuerden que es lo que necesitamos. Entonces, para que se inicie esta cascada de caída de dominó, esta cascada de la coagulación, necesitamos activar la cascada de la coagulación. Y esta activación puede ser provocada por varios elementos que pueden estar dando vuelta dentro de la sangre o que se pueden producir porque se rompe el vaso sanguíneo. Entonces, varios de estos elementos se empiezan a activar, y finalmente uno activa al otro, al otro, y finalmente llegamos a la fibrina, que es a la red de fibrina, que es lo que necesitamos. Entonces, es una serie de pasos que puede ser un poco complejo, pero que para estudiarlo en forma didáctica se separan en 3 vías. Una vía intrínseca, que funcionan cierto tipo de factores, cierto tipo de proteínas. Estas proteínas plasmáticas solubles que andan nadando se llaman factores de la coagulación y que son varios. En la vía intrínseca tenemos esto, tenemos una segunda vía extrínseca que es mucho más cortita, que tiene solo un factor, o dos en realidad, y que la vía intrínseca y la extrínseca, depende de cómo han sido activadas, pero todas, la 1 y la 2, finalmente llegan aquí a la vía común, al factor 10, que es el que inicia la vía común, la cual finalmente, vuelvo a insistir, termina en la obtención de la fibrina. Entonces, aquí tengo un resumen así súper esquemático, que todo lo que aquí pareciera súper complejo, lo resumimos acá. Tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca, que eso depende de qué es lo que lo activa, ¿ya? Solamente eso. Y que tiene ciertos factores, pero ambos llegan al factor 10, donde se inicia la vía común. Y esta vía común tiene como finalidad, y al final toda la cascada de la coagulación tiene como finalidad trabajar sobre la protrombina, que es el factor 2, que se transforma en trombina, y esta actúa sobre el factor 1, que se llama fibrinógeno, y este fibrinógeno se transforma en fibrina. Aquí está nuevamente la fibrina, que es la que yo les dije que es la reina, que es el objetivo final. Y que tiene a su vez una última patita, que es la conformación de la red. La fibrina es una proteína lineal, ¿cierto? Que por sí sola no me sirve. Yo necesito que la fibrina forme una red, una malla, que era la que iba a envolver todo el patrón. Entonces, antes tengo la fibrina y después una última etapa, que es la conformación de la red de fibrina. Por eso, las palabras claves aquí eran red de fibrina. Aquí hay una fibrina, aquí hay otra fibrina, aquí hay otra fibrina, fibrina, que todas están formando una red firme. Por eso ahí dice fibrina estable. Entonces, tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, ambas confluyen en el factor 10 para terminar en la vía común, que es esta, ¿ya? ¿Y cuál es el fin? El obtener la fibrina, la red de fibrina. Entonces, así se estudia la cascada de la coagulación. Toda es una sola, toda es la misma cascada de la coagulación. Funcionan todas juntas, pero para estudiarlas se dividen en cascada vía intrínseca, vía extrínseca y la vía común, que finalmente llega a esta red de fibrina.
Entonces, para que se acuerden de algunas cosas. Aquí está nuevamente. ¿Ok? Muchos factores de la coagulación. Entonces, hagamos un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Tenemos una rotura del endotelio aquí. Esta es una célula endotelial, esta es otra célula endotelial. Se rompió, aquí hay un espacio. Entonces, se deja al descubierto el factor von Willebrand. El factor von Willebrand, que es súper importante para que las plaquetas primeras, se adhieran, ¿cierto? A través de la glicoproteína 1B. Se adhieren las primeras plaquetas, ¿cierto? Entonces estas se activan, cambian de forma, secretan ciertas sustancias que hacen que lleguen más plaquetas y se pase a la tercera etapa, que es la agregación. La agregación plaquetaria teniendo el trombo primario. ¿Ok? Una vez teniendo el trombo primario, yo tengo que estabilizarlo. ¿Y cómo lo estabilizo? A través de esta red de fibrina. Entonces, tengo la expresión de estas plaquetas, la acción de la trombina sobre el fibrinógeno y para tener la fibrina, y finalmente la red de fibrina. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí hay varias cosas que ya conocemos, pero aquí nos apareció otra cosita que se llama el factor tisular. Factor tisular. ¿Qué es el factor tisular? Un elemento que está en las membranas de las células endoteliales o de fibroblastos que están aquí, que aparecen en donde se rompe el endotelio, y que estimula aquí la vía de la coagulación, la vía extrínseca, ¿ok? Pero también acá tenemos plaquetas y colágeno, que también se muestra acá, en esta parte. ¿Y qué me informa eso? Es que las plaquetas y el colágeno activan la vía intrínseca. Entonces, por lo que sucede acá, en esta rotura, vamos a tener la inducción de las plaquetas a través del factor tisular, la inducción de la vía intrínseca, y por la superficie de las plaquetas y por el colágeno que queda al descubierto, la activación de la vía intrínseca. Por lo tanto, tenemos la activación de la hemostasia primaria y también de la hemostasia secundaria en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos lo que sucede con la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Entonces, aquí fíjense que los factores de la coagulación, que esos que andan volando, nadando en forma inactiva, ¿cierto? Se llaman siempre precursores. ¿Y por qué son inactivos? Porque yo los tengo que tener en la sangre, porque los necesito de forma inmediata, ¿cierto? No puedo esperar que llegue una célula al lugar, que secrete gránulos y que de ahí me salgan los factores, porque eso demoraría mucho. Entonces perdería mucha sangre. Y si el corte es muy grande, me puedo morir por una hemorragia. No, yo necesito que los factores estén ahí en el momento exacto cuando se produce la injuria. Entonces andan todos en forma inactiva. Y la cascada de la coagulación consiste en activarlos. Uno activa al otro y el otro al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta llegar a la activación de la fibrina. Entonces fíjense que son hartos. Están aquí del 1 al 13, ¿sí? Pero cuando hablamos de la cascada, fíjense que no están en orden. Aquí está el 12, después viene el 11, pero después se pasa al 9, porque el 10 está acá, en la vía común. Y después del 9 se pasa al 8, pero el 8 fíjense que está antes que el 10, y el 10 está antes que el 5. Entonces están en desorden. Aquí están ordenados, ¿cierto? Porque es para que ustedes los conozcan los nombres. Algunos se conocen con el factor en número arábico, ¿cierto? Factor 1, factor 2, pero otros se conocen
con el nombre de protrombina. Por ejemplo, es más común decir protrombina que decir factor 2. Es más común hablar de fibrinógeno que factor 1. Fíjense que los factores son la parte inactiva. Aquí dice fibrinógeno, no dice fibrina. Aquí dice protrombina, no dice trombina. Es la trombina la que actúa, pero este anda en la sangre, anda inactivo. Aquí dice fibrinógeno. El fibrinógeno no actúa. La que actúa es la fibrina para formar la red. Pero, les vuelvo a insistir, esto andan todos los factores, andan inactivos. Por eso son el nombre de los precursores. Entonces, como les decía, es más común decir fibrinógeno que factor 1, decir protrombina que factor 2, pero es más común decir factor 10 que decir factor Stewart-Power. O es más común hablar del factor 8 que el hablar del factor antihemofílico A. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo esto simplemente para que ustedes sepan que a veces que tienen, primero que tienen número y que tienen nombre. Y que a veces a algunos lo llaman por el nombre y a veces a otros es más común llamarlo por el número. Nada más que por eso. Y que se fijan, hay muchos. Perfecto. La gran mayoría de estos factores se producen en el hígado. Por eso es súper importante que un paciente cuando tenga enfermedad hepática va a tener problemas de la coagulación. Por ejemplo, un paciente que tiene cirrosis por alguna razón, por alguna enfermedad viral, hepatitis o por alcoholismo, va a tener cirrosis, probablemente va a tener problemas de la coagulación. Entonces, cuando nosotros hagamos una extracción, como les decía, o hagamos una terapia periodontal, tenemos que tener cuidado si el paciente tiene enfermedad hepática. Porque fíjense, de todos, la gran mayoría se produce en el hígado, a excepción del factor tisular y del calcio. El calcio es un elemento químico que sale de los huesos, donde se mantiene almacenado, y de ahí pasa a la sangre, porque se va a ocupar en la sangre, pero también pasa a las células, porque también las células ocupan mucho el calcio como un elemento intermedio, como un cofactor, para que actúen ciertas enzimas, para acelerar ciertos procesos. El calcio es muy importante. Y como el organismo es tan inteligente, como necesita tanto calcio, creó los huesos como una forma de depósito de calcio, para tener siempre una buena despensa de calcio. Y además me sirve para formar los huesos, ¿cierto? Porque hace una estructura dura para sostener el cuerpo, y además los dientes, porque yo necesito morder, por lo tanto necesito una estructura dura, hecha de calcio. ¿Ok? Entonces el cuerpo súper inteligente eligió esas estructuras para guardar calcio. Entonces el calcio viene de los huesos, y el factor tisular, ¿de dónde venía? Recuerden, venía de acá, de las membranas de las células endoteliales, principalmente, pero también de algunas células que están en el tejido conectivo, ¿cierto? Como los fibroblastos. Entonces esas están en el tejido, por eso se llama factor tisular. Y todos los demás provienen del hígado. Perfecto. Entonces, veamos, para ir terminando y darle un respiro. Esta es la vía intrínseca, que tenemos varios factores, ¿cierto? Y que va a ser estimulada por cargas negativas que hay en el interior del endotelio, ¿sí? ¿Y cómo ocurren estas cargas negativas? Porque con la rotura del endotelio se va a dejar libre el colágeno o las elastinas, que son también otras fibras, y también porque la superficie de la plaqueta tiene cargas negativas. Entonces, las plaquetas, el colágeno y la elastina van a estimular la vía intrínseca, que comienza con la estimulación del factor 12. Esto va a ocurrir cuando existe una excesiva presentación de estas cargas negativas,
¿sí? Esto no ocurre habitualmente, porque si no, nuevamente tendríamos coagulación a cada rato, porque las plaquetas están siempre en el interior. Entonces ocurre en ciertos momentos. Y como vamos a ver, también hay sistemas de regulación para que esto no ocurra a cada rato y no tengamos coagulación dentro de los vasos cuando no la requerimos. ¿Ok? Entonces, recuerden, la vía intrínseca por cargas negativas del colágeno, la elastina y la plaqueta, y comienza la vía intrínseca con el factor 12, que activa el factor 11, al factor 9, al factor 8. Esta vía intrínseca yo la he llamado, esto no se llama así, pero para que se recuerden, yo la he llamado como la vía de la hemofilia, porque la hemofilia son hay problemas de hemorragia, de problemas de coagulación, porque falta el factor 8 en la hemofilia A, falta el factor 9 en la hemofilia B y falta el factor 11 en la hemofilia C. Entonces yo, para acordarme, digo que la vía intrínseca es la vía de la hemofilia, porque está el 8, el 9 y el 11, que es la hemofilia A, la hemofilia B y la hemofilia C. Cuando faltan algunos de estos, cuando falta el 8, se produce hemofilia A. Cuando falta el 9, se produce hemofilia B. Cuando falta el factor 11, se produce hemofilia C. Entonces, cuando faltan algunos de estos mecanismos, fíjense que se altera la cascada, porque hay una interrupción. A veces no es absoluta, es decir, que nos falta todo el factor 11, pero falta un porcentaje. Por lo tanto, se enlentece la cascada. En el factor 8 no es que falte todo el 8, a veces falta un 50% o un 30%, ¿ok? Entonces va teniendo problemas de la coagulación. Entonces, esa sería la vía intrínseca. ¿Cómo estudio yo la vía intrínseca? A través de una prueba, de un examen de laboratorio que se llama el tiempo de tromboplastina parcial activada, que generalmente nosotros hablamos del TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada, o TTPK, que significa tiempo de tromboplastina parcial activada por kaolin. Esa K significa kaolin, que es lo mismo que la A, porque el kaolin activa, es un elemento que se usa en el examen o se usaba para activar el examen de sangre cuando me sacan un tubito de sangre. Este tiempo en forma normal debe durar 25 a 30 segundos en el laboratorio. Es decir, cuando el tecnólogo en el laboratorio clínico hace la prueba, esta debe durar entre 25 y 35 segundos en que se coagule el tubito de sangre que me sacaron a mí. Entonces, si dura entre 25 y 35 segundos, quiere decir que la vía intrínseca está funcionando correctamente. Todos los factores y algunos otros como el quinino, algunas quininas como la clalicreína, el calcio, ¿cierto? Que son elementos que también se necesitan, pero que vienen de otras vías, como las vías de las quininas, ¿ya? Está todo funcionando bien. Todo lo que se necesita para la vía intrínseca está en su justa medida, está en la concentración adecuada y funcionando bien. Entonces, yo pido, esto se hace, un dentista lo hace. Cuando vamos a hacer una cirugía, nosotros pedimos tiempo de recuento de plaquetas, pedimos tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Para qué? Para ver si la vía intrínseca está funcionando bien. Perfecto. Y también está la vía extrínseca, que va a formar parte de esta vía completa de la cascada de la coagulación, pero a diferencia de la vía intrínseca que se estimulaba por plaquetas, colágeno, elastina, esta se estimula por el factor tisular, que ya lo vimos que se producía por fosfolípidos de membrana de las células rotas, que puede ser endotelio, fibroblastos, pero que no sean las plaquetas, porque las plaquetas activan la vía intrínseca. ¿Ok? Entonces, cuando el factor tisular aparece en la superficie, va a estimular al factor 7.
este factor 7 junto al factor tisular se activan al factor 7 y este va, como dijimos hace un rato atrás, a activar al factor 10 y de ahí sigue toda la vía común hasta llegar a la fibrina. Cuando yo pido un examen de sangre, que es el tiempo de protrombina, ¿cierto? Tiempo de protrombina, es porque estoy estudiando la vía extrínseca. Recuerden que el otro estaba estudiando la vía intrínseca, que duraba entre 25 y 35 segundos. Este examen de laboratorio dura 11 a 30 segundos. Es mucho más cortita porque la vía también es más cortita. Se estimula mucho más rápido. Entonces, se puede dar en el examen, cuando llega el resultado, va a salir 3 números. Uno, en segundo, me va a decir el tiempo de protrombina del paciente es de 11 a 13 segundos. O me va a decir 12 segundos, exacto, etc. También me va a decir que tiene un tiempo de protrombina en porcentaje. Me va a decir del 80%, del 90%, ¿ok? Y cuando el porcentaje está sobre el 70%, es normal. Ya no es necesario que esté el 100%. Ya sobre el 70% es normal. ¿Ok? Entonces, yo puedo leer el examen en segundos, lo puedo medir en porcentaje de actividad y también actualmente me dan un tercer recuento que es el INR. Esto es un índice de coagulación sanguínea que se ocupa actualmente para ver cómo está coagulando la sangre en algunos pacientes que usan terapia anticoagulante oral. ¿Ok? Para esos pacientes me sirve el INR. Y es un índice que se ocupa una fórmula con varias cuestiones, es un índice de normalización, ¿ya? Que me sirve para ver cómo está la coagulación de mi paciente, pero que yo la voy a tomar en consideración principalmente en los pacientes que tienen terapia anticoagulante. En un paciente sano, en un paciente normal, generalmente el INR va a estar en relación a 1, entre 0,9 y 1,5. Generalmente un paciente sano va a tener esos valores, un INR 1, ¿correcto? Entonces, para mí eso me va a significar que el paciente está normal, que tiene su vía extrínseca completamente normal. ¿Cuándo voy a tener mayor cuidado en el INR? Cuando el paciente me dice, doctor, yo estoy tomando anticoagulantes orales. Entonces ahí yo voy a tener mucho más ojo y voy a ir a estudiar el INR, que puede, ahí en esos casos puede llegar a 2, puede llegar a 3. Eso quiere decir que la coagulación de mi paciente es más lenta. No porque el paciente esté enfermo, sino que porque necesita, porque tiene una condición sanguínea alterada, que se le están dando esos remedios para que coagule más lento. ¿Ya? Es una terapia. Entonces esa es la vía extrínseca. Y finalmente llega toda la vía común, ¿cierto? Que teníamos esto, teníamos la caja con el trombo primario y que necesitamos tener el tapón secundario con esta red de fibrina y este nudo encima. Entonces esta red la voy a tener finalmente cuando la vía extrínseca y la vía intrínseca me podrían estimular la vía común para llegar a la fibrina estable, que es este cordel y este nudo final. Entonces, esa es la vía común. Y aquí tengo un resumen de la vía común. Recuerden que lo final es la red de fibrina. ¿Cómo llego a la red de fibrina? Actuando sobre el factor 10, que es el de la vía común. ¿Cómo activo la vía común? Por dos vías. La vía extrínseca, que es más larga, ¿cierto? Aquí está la vía intrínseca, que es más larga. Por eso hice una flechita más larga, la vía intrínseca, que está dada por cargas negativas del colágeno plaqueta. O la vía extrínseca,
que yo me acuerdo que esta es la vía extrínseca porque participa el factor tisular, que está afuera de la célula, el factor tisular que viene de afuera de la célula. Entonces, es más cortita también. Entonces, aquí finalmente tengo la vía intrínseca, la vía extrínseca, el factor común, y todo llega a la fibrina, a la red de fibrina, para obtener esta situación. Una palabrita final. Antes de todos los factores de la coagulación, que todos se producen en el hígado, excepto algunos que están como el factor tisular y el calcio, todos se producen en el hígado, pero algunos de ellos tienen una particularidad, que son factores K dependientes, es decir, que dependen de la vitamina K para funcionar. Es decir, se producen en el hígado, pero a diferencia de los otros, no pueden actuar si no tenemos la vitamina K que le realiza un paso para activarlos. ¿Y cuál es ese paso? Este de acá. En el hígado, una vez que se producen estos factores de la coagulación, que son el factor 10, el 9, el 7 y el 2, ¿cierto? La vitamina K y una enzima, que es esta enzima, la carboxilasa, que está aquí, toma de la vitamina K un grupo carboxilo, que es este de aquí. Entonces, tengo aquí el factor de la coagulación y la vitamina y la enzima, que lo que hacen es agregarle este factor carboxilo. ¿De dónde sale este factor carboxilo? Bueno, de la vitamina K. Fíjense que aquí viene la vitamina K, ahí está este radical, CH3, viene la enzima, lo corta esto, este factor, se lo traspasa al factor de la coagulación y ahora el factor de la coagulación está activado. Y después la vitamina K vuelve a entrar al círculo dentro del hígado, es todo un círculo, vuelve a funcionar, vuelve a reactivarse la vitamina K y vuelve a activar a otro factor. Aquí estamos haciendo un ejemplo con la protrombina porque es el factor 2. ¿Se acuerdan? La protrombina es el factor 2. Entonces aquí está, primero se produjo en el hígado, pero está inactivo. Después viene esta enzima que le saca el factor, el grupo carboxilo a la vitamina K, se lo pega a la protrombina y la activa. Y la vitamina K vuelve al ciclo con la misma enzima, vuelve a hacer lo mismo una y otra vez. Entonces, de todos los factores de la coagulación, que vimos que eran muchos, el 10, el 9, el 7 y el 2, que generalmente uno se acuerda por la fecha, 1972. 1972. Tiene ese año como una técnica de memorización. Son los 4 factores que son producidos en el hígado, pero que necesitan a la vitamina K para ser activados, porque la vitamina K le da un factor carboxilo, se los cede. ¿Y quién ayuda a esto? La enzima glutamil carboxilasa, todo en el hígado. Entonces, son factores que dependen de la vitamina K. ¿Dónde obtenemos la vitamina K? De todos los factores, de los vegetales y también de las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, toda la microbiota intestinal también produce vitamina K. De las verduras, de todas las verduras verdes y de la intestino. Entonces, ¿cómo evaluar? Por la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿cierto? La vía intrínseca y la vía extrínseca le sumamos tiempo de sangría y el recuento plaquetario. Entonces ahí tenemos todos los exámenes de la coagulación. Perfecto. Entonces ahora yo los voy a dejar un segundo que descansen. Me pasé mucho rato. Ya, resumiendo. Entonces, tenemos aquí cómo evaluar la hemostasia secundaria. Recordemos que
les dije al principio que una cosa es tener los conceptos teóricos, fisiológicos de lo que ocurre y que ustedes no pueden influir en ellos, a menos que den fármacos. Y otra cosa es que conozcan estos conceptos para utilizarlos en su beneficio, perdón, en el beneficio del paciente, en el fondo, en la clínica. Conociendo, por ejemplo, el uso de fármacos y lo que es más común, conociendo los exámenes de laboratorio que son requeridos antes de hacer una cirugía. En el caso nuestro, una biopsia en patología, pero más común para ustedes podría ser la extracción dentaria o la limpieza de trabajo periodontal, ¿cierto? Que generan mucha hemorragia. Entonces, para eso estaban los exámenes de tiempo de protrombina, que evaluaba la vía extrínseca, que ahora sí, después de esta clase, ustedes ya entienden qué es la vía extrínseca, o el tiempo de tromboplastina parcial activado, conocido como TTPA o TTPK, que evalúa la vía intrínseca con los valores, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ustedes puedan realizar un acto quirúrgico con todas las medidas necesarias en un paciente. Y a esto le sumamos, a estos dos exámenes, le sumamos el tiempo de sangría para ver la función de las plaquetas y el hemograma donde sale el recuento plaquetario. Entonces son 4 exámenes que me van a dar información acerca de cómo está la hemostasia de un paciente, es decir, la coagulación. Entonces, habíamos hablado que la hemostasia eran 3 elementos, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y después la fibrinolisis. ¿Y por qué tenemos que hablar de la fibrinolisis? Porque una vez que se ha producido el coágulo, yo tengo que destruirlo para que todo siga normal. Entonces, el sistema fibrinolítico es un proceso bastante específico, también varios pasos, que tiene que ver con la disolución de la fibrina, de la red de fibrina. Lo que yo buscaba tanto en la hemostasia primaria y secundaria, ahora lo tengo que destruir. Y esto lo hago nuevamente por proteínas sanguíneas que andan circulando, que van a generar una cascada, que van a llegar finalmente a actuar sobre la plasmina. La plasmina aquí va a ser la proteína estrella, que va a ser la que va a disolver la red de fibrina. ¿Ya? Este sistema es esencial para eliminar los depósitos intravasculares, o sea, lo que yo estoy formando acá en este proceso de reparación de una rotura de un vaso, o cuando se produce una activación de la coagulación intravascular porque hay una acumulación de plaquetas, porque hay cambio en el flujo sanguíneo o hay una placa de ateroma que me está estimulando la hemostasia. Yo tengo que rápidamente destruir eso, si no voy a tener un proceso más complicado todavía, ¿cierto? Generando algún coágulo intravascular que después se va a transformar en trombo y después en algún émbolo que me va a generar isquemia y eso podría generar trastornos vasculares o en el corazón. Entonces, tengo que tener un sistema que regule al anterior. Entonces, el objetivo del sistema fibrinolítico son 2. Uno, mantener la coagulación de los vasos sanguíneos localizados, es decir, todo lo que vimos en la hemostasia primaria y secundaria, que solo se mantenga en la zona del vaso que se rompió. Eso es lo primero. ¿Ok? Y segundo, mantener la normalidad, restablecer la normalidad. Es decir, yo no puedo tener ese coágulo, aparte de tenerlo localizado, no lo puedo tener para siempre. Yo tengo que retirarlo. ¿Por qué? Porque eso es parte de la reparación del vaso. Entonces, finalmente, si yo tengo un coágulo, en un principio me va a servir, claro, y muchísimo,
pero si yo lo mantengo, se va a convertir en un estorbo. Entonces yo tengo que sacarlo de ahí. Entonces, mantener localizado, restablecer la normalidad y además evitar que se produzcan sistemas de coagulación cuando no lo requiero. ¿Ok? Entonces son 3 los objetivos. Sistema fibrinolítico. Entonces recordemos el primer esquema. Yo tengo una rotura de un vaso que voy a generar el tapón primario con las plaquetas, el tapón secundario con la red de fibrina, pero una vez que el paquete la cajita le llega al paciente, o sea, a la persona, y esta quiere abrirla, yo tengo que romper tanto la malla de fibrina como el tapón primario para que obviamente la persona vea lo que hay en el interior de la caja. Y en este caso esta tijera me simboliza el sistema fibrinolítico. Entonces, el sistema fibrinolítico también está dado por una serie de proteínas, donde las principales son el plasminógeno, que se produce en el hígado y después que es secretado a la sangre en forma inactiva, por eso se llama plasminógeno, que se va a transformar en plasmina. Esta plasmina es la proteína activa y en cuanto esté activa va a actuar sobre la red de fibrina destruyéndola. Ese es el sistema fibrinolítico, es decir, que rompe, produce lisis de la red de fibrina. Eso significa fibrinolítico. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la plasmina. La plasmina se deriva del plasminógeno. El plasminógeno, ¿de dónde sale? Del hígado. Al igual que todos los factores de la coagulación que andan sueltos e inactivos en la sangre y que yo los necesito ahí porque tienen que actuar rápidamente cuando se requieren. Bueno, el plasminógeno también, porque es un sistema de regulación de la hemostasia primaria y secundaria. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo el plasminógeno en la sangre que anda dando vueltas, circulando, inactivo por mucho tiempo hasta que se necesita. Y cuando se necesita, actúan los activadores del plasminógeno, PA, activadores del plasminógeno, que son de varios tipos. Aquí está, endógenos y exógenos. Los exógenos pueden ser por diferentes elementos externos, pero los endógenos son el factor de activador, aquí está, el factor de activador tisular, ¿cierto? Que pertenece a las células endoteliales, y el factor activador de plasminógeno, pero de otros tejidos. Por ejemplo, del plasma, de otros tejidos, que incluso puede estar en la orina. Por eso también se llama de tipo uroquinasa, porque uro es de orina. ¿Ok? Entonces, en el fondo, tengo actores activadores del plasminógeno, ¿ya? Que pueden ser del endotelio o de otros lados. Este factor activador del plasminógeno, ¿qué es lo que hace? Activa a este elemento inactivo y lo convierte en plasmina. La plasmina activa va a actuar sobre la fibrina o sobre el fibrinógeno. Actúa sobre los dos, sobre la fibrina o sobre el fibrinógeno, porque son los dos elementos finales de la cascada de la coagulación. ¿Y qué va a producir? Va a producir factores de degradación o productos de degradación del fibrinógeno o de la fibrina. ¿Ok? Ahí vamos a ver un poco más de esto. Ahora, esto, como ustedes pueden ver, tiene factores inactivos que son activados, ¿cierto? Pero además de tener factores activadores, tiene factores inhibidores. ¿Por qué? Porque esto de la coagulación, créanme que es muy serio. Entonces, cuando funciona mal, voy a tener hemorragias y pérdida de sangre. Entonces, me genera un problema. Eso cuando funciona mal la hemostasia. Pero cuando funciona muy exageradamente,
también tengo problemas porque voy a tener coagulación intravascular, lo cual genera coágulos intravasculares y estos van a formar trombos intravasculares que podrían generar obliteración de los vasos, tanto arteriales como venosos. Entonces, eso puede generar infartos cerebrales, infartos del corazón, infartos pulmonares, etcétera. Una serie de alteraciones. Entonces, si hay mucho o hay poco, siempre voy a tener problemas. Por eso, los sistemas de la coagulación son sumamente regulados. Y tengo factores inactivos que son activados, y tengo factores inhibidores que inhiben a este, que inhiben a este otro. Entonces tengo muchas moléculas. Por ejemplo, aquí, este factor activador, ¿cierto? También tiene un factor inhibidor. ¿Para qué? Para que esta cadena no se sobreexprese y tenga mucha plasmina y se me desarmen los coágulos cuando todavía no lo requiero. Entonces, necesito factores inhibidores. O acá también tengo una antiplasmina, es decir, una vez que se formó la plasmina, tengo otro elemento que puede inhibir, que lo puede inhibir nuevamente. ¿Para qué? Para cuando se ha producido demasiada plasmina, esta no me rompa el coágulo a destiempo o me genere hemorragias, etc. Entonces, tengo una serie de factores activadores e inhibidores. ¿Ya? Pero como estamos viendo el sistema fibrinolítico, lo más importante es el plasminógeno transformado en plasmina, y esta plasmina va a disolver a la red de fibrina. Eso es lo central del sistema fibrinolítico porque va a romper el coágulo. Ahora, la plasmina, que es esta aquí, la reina del sistema fibrinolítico, ¿qué va a hacer? ¿Va a actuar sobre la red o sobre el fibrinógeno o sobre la fibrina en forma independientes, o también sobre la red ya estabilizada? Actúa sobre todos, ¿sí? Y los va a romper. Entonces estas cadenas las va a romper y va a formar fragmentos. El fragmento X está determinado por esto. El fragmento Y está formado por estos dos elementos. Aquí hay tres, fíjense, en la cadena de enlace, los dímeros. Aquí hay una sola cadena, se soltó, se llama fragmento Y. Cuando queda una sola dímero de fibrina, ¿cierto? El fragmento D, y cuando tengo solo el enlace es el fragmento E. Fragmentos que son producto de degradación del fibrinógeno, ¿ok? Y de la fibrina. Y cuando actúa sobre la red, puede generar estos dímeros de fibrina, es decir, dos moléculas de fibrina con su enlace. Dímeros, ¿ok? Se llama el dímero D. Esto, en realidad, para el paciente le da lo mismo. En el fondo, son conocimientos que ustedes deben tener, porque el dímero D se ocupa también como un examen de laboratorio para conocer si hay problemas en el sistema fibrinolítico. Entonces son exámenes de laboratorio. Por ejemplo, en algunas enfermedades como la coagulación intravascular diseminada, donde hay demasiada coagulación, también hay demasiada acción fibrinolítica. Entonces voy a tener demasiado dímeros D en la sangre. Entonces me va a salir alterado este examen. Eso solamente para que ustedes lo sepan. Perfecto. Entonces, aquí tenemos nuevamente etapa primaria, etapa secundaria, acá, y toda esta malla la tengo que romper, porque ya no me sirve, porque ya pasó el tiempo, porque ya necesito reparar, porque el endotelio ya tiene que empezar a pegarse, ¿cierto? Entonces, si está aquí esta malla, esta célula endotelial no se va a poder pegar con esta otra, entonces tiene que salir. Y para eso, el proceso fibrinolítico. ¿Ok? Entonces, así de simple el sistema fibrinolítico. Ahora, pareciera así de simple, pero
Hemos visto que tenemos el tapón primario, también regulado, el tapón secundario, también regulado, y la fibrinolisis que regula a los dos. Pero aparte de todos estos sistemas de regulación, tengo otros sistemas de regulación, otros. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que yo les decía, que exista un exceso de coagulación o una falta de coagulación. ¿Ok? Porque en ambos casos voy a tener problemas. Por ejemplo, si hay un exceso de coagulación, voy a tener lo que se llaman las trombosis arteriales o venosas. Las trombosis, les hablé recién, que es la formación de trombos, es decir, pequeños coágulos que se producen al interior de un vaso que yo no los necesito. Se forman ahí y lo único que hacen es generarme problemas, porque esos viajan por las venas, viajan por las arterias, hasta llegar a una venita más pequeña y ahí se instalan y me obstruyen el paso de la sangre y eso me produce isquemia y eso me produce alguna alteración en un órgano que podría generar daño funcional o necrosis celular, etc. Como por ejemplo, el infarto cardíaco es producto de una trombosis que va a generar necrosis. Entonces, ¿eso por qué se produce? Porque hay alteraciones, entre otras cosas, ¿ah? Entre otras cosas. Podría producirse porque hay alteraciones en los sistemas de regulación de la hemostasia. Entonces, para que no existan estos problemas, el cuerpo humano tiene sistemas de coagulación naturales que funcionan en el cuerpo todo el día, ¿sí? A cada rato, en ustedes, en sus papás, en sus abuelos, en el Papa, en todo el mundo, ¿cierto? Funcionan estos sistemas de regulación fisiológicos. Y por ejemplo, uno de ellos son los anticoagulantes naturales, es decir, que evitan la coagulación cuando yo no la necesito, es decir, cuando se produce una coagulación sin rotura de vasos, ¿cierto? Cuando hay coagulación con rotura de vasos, eso es normal, eso es beneficioso, porque evita la hemorragia. Pero como les he dicho, a veces se producen coagulaciones sin rotura de vasos, por ejemplo, cuando hay placas de ateroma, cuando hay agregación plaquetaria en exceso, cuando hay cambio en el flujo sanguíneo, cuando hay enlentecimiento del flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Se pueden producir estas hemostasias cuando yo no las requiero. Entonces, para protegernos de esos eventos están los anticoagulantes naturales. Y esos son, entre otros, la proteína C y la proteína S, que ya los vieron ustedes en una diapo anterior cuando hablamos de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Bueno, estos también dependen de la vitamina K. ¿Ok? Son dos proteínas que actúan siempre en paralelo, la proteína C y la S actúan juntas y que van a inhibir algunos factores de la coagulación, especialmente el 5 y el 8. ¿Cómo ocurre esto? Miren, tenemos a la trombina, que ustedes ya saben que es el factor 2 activado de la vía común, de la cascada de la coagulación, ¿cierto? Entonces, esta proteína, la trombina, se une a la proteína C. Se une a la proteína C, que anda inactivo en la sangre, y lo activa. Ahora tenemos la proteína C activada. Esta proteína C se va a unir a la proteína S, ¿cierto? Y va a inactivar al factor 5, factor de la coagulación. Por lo tanto, va a alterar la coagulación. ¿Para qué? Para que no ocurra coagulación cuando yo no la necesito. Porque recuerden que son anticoagulantes, es decir, actúan en contra de la cascada de la coagulación. ¿Para qué? Para que no se produzca un trombo cuando yo no lo requiero. Entonces, volvemos. La trombina se une a la proteína C, la activa, esta se une a la proteína S y esta inactiva al factor 5 de la cascada de la coagulación, por lo tanto disminuye la coagulación. O también se une al factor 8. Recuérdense este factor de la vía intrínseca,
el factor 8, entonces inhibe a la coagulación. Entonces, la proteína C y la proteína S inhiben a dos factores de la coagulación, impidiendo que tengamos coagulación intravascular cuando yo no la necesito. Y además puede activar al plasminógeno, al activador del plasminógeno, y actúa de la misma manera. Ese es un sistema, la proteína C y la S. Veamos un segundo sistema, que es la acción de la trombomodulina. Es una proteína que está en el endotelio y que se va a unir a la trombina. El anterior teníamos la trombina que se unía a la proteína C y a la S. Aquí vamos a tener un paso previo, que es la trombomodulina se une a la trombina y ambas van a activar nuevamente la misma cascada. Es decir, se activa la proteína C activada se une a la proteína S y este va a inactivar al factor 8 o al factor 5, o también va a desactivar al inhibidor del activador del plasminógeno. Esto parece trabalengua, ¿cierto? Miren, un inhibidor de un activador. Esto parece ya chiste. O sea, inhibe a un inhibidor de un activador. Bueno, finalmente todo esto significa que se va a activar el plasminógeno para que actúe en la plasmina y la plasmina desintegre la fibrina. ¿Para qué? Para que no haya coagulación, para que si es que se formó un coágulo, este se desarme rápidamente. ¿Ok? Entonces evito la coagulación cuando no la necesito. ¿Ok? Además, que esto actúa también cuando ya terminó la reparación y yo necesito desintegrar la fibrina. Entonces, aparte del sistema fibrinolítico, tengo este otro sistema nuevamente que va a regular toda la cascada. Y fíjense, para complicar más el asunto, hay un inhibidor fibrinolítico dependiente de trombina que inhibe toda esta cascada, que es el TAFI, que es otro inhibidor. Entonces, ya no requiero que se conozcan todas estas secuencias, sino que sepan que como anticoagulantes naturales que están funcionando día a día en cada uno de nosotros, está la proteína C y S, que altera factores de la coagulación, que tenemos a la trombomodulina, que también altera factores de la coagulación, pero activa la plasmina, ¿cierto? Como segundo elemento, y como tercer elemento, como otra cascada, tenemos la antitrombina 3. La antitrombina, acuérdense, mire, la trombina me ayuda en la coagulación. Esto es una antitrombina, por lo tanto va a ser lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La antitrombina se va a unir al factor 10, el factor común de la coagulación. Entonces, lo secuestra, lo rapta, lo inactiva. Entonces, si yo no tengo el factor 10, no voy a tener el resultado de la vía común, que es pasar de la protrombina, que es el factor 2, a trombina, y que la trombina actúe sobre el factor 1, que es el fibrinógeno, y que lo transforme en fibrina para tener finalmente la red. Entonces, ¿qué es lo que hace? Actúa sobre el factor 10 para inhibir toda la vía común. ¿Y para qué hace eso? Para no tener coagulación. ¿Cuándo? Cuando no la requiero. ¿Ok? Ese es el sistema de la antitrombina 3. Fíjense, aquí está la antitrombina 3, que anda en la sangre funcionando, pero inactiva. ¿Qué va a ocurrir? Que esta antitrombina 3 se une a la heparina.
que ese es un fármaco muy ocupado, muy utilizado en los hospitales, por ejemplo, para generar anticoagulación, pero que existe fisiológicamente en la sangre. Nosotros tenemos una cierta cantidad de heparina que se va a unir a la antitombina 3. Esta genera un cambio conformacional, que aquí miren, aquí es cuadrado, aquí es redondo. Por lo tanto, este paso le va a permitir tener el espacio suficiente y adecuado para unir al factor 10. Pero lo une no para activarlo, sino que lo une todo lo contrario, para inactivarlo. Entonces, si se ha activado la vía intrínseca o la extrínseca, da lo mismo, porque el factor 10 está inactivo, está secuestrado. Por lo tanto, la vía común no puede terminar. La cascada de la coagulación no puede terminar. Por lo tanto, no voy a tener la fibrina. Recuerden que ese es el objetivo final. Y si no tengo fibrina, no voy a tener el coágulo en el interior del vaso cuando no lo requiero. ¿Ok? Entonces, estos son sistemas de anticoagulación. Entonces, ¿por qué estamos estudiando los sistemas de anticoagulación? Porque la hemostasia es súper importante y súper regulada. Entonces, el primer sistema de regulación de la hemostasia primaria y secundaria es la fibrinolisis. Este es el primer sistema de regulación. ¿Por qué? Porque va a destruir el tapón primario y secundario. Pero además, tengo varios sistemas de regulación externos a estas cascadas. Y tengo básicamente tres, que ustedes deben conocer. El de la proteína C y S, el de la trombomodulina, que se une a la trombina y que nuevamente activa las proteínas C y S, y finalmente la antitrombina 3, que va a secuestrar e inactivar el factor 10, alterando toda la cascada de la coagulación. Entonces, con eso, jóvenes, hemos dado por finalizado la hemostasia. Vuelvo a recordar, hemostasia primaria, donde funcionan las plaquetas con la AAA, adhesión, activación y agregación. Luego pasamos a la hemostasia secundaria, donde están todos los factores de la coagulación y las tres vías, extrínseca, intrínseca y la vía común, que obviamente todas funcionan en paralelo, ¿cierto? No es que sean tres distintas, sino que es solamente para estudiarlo, y que vamos a tener finalmente la red de fibrina. Entonces, tenemos en la hemostasia primaria el tapón primario, en la etapa secundaria tenemos la red de fibrina con el tapón secundario, ¿cierto? Y después la fibrinolisis. Y también, finalmente, vimos un apartado de los sistemas de anticoagulación natural. ¿Ok? Eso último es solamente para que ustedes tengan mayor sustento teórico, para que sepan que todo esto está súper regulado. Ya. Todo este sistema lo tenemos que saber los dentistas porque nosotros vamos a hacer muchas cosas provocando sangramiento, como he dicho. Extracciones dentarias y vamos a tener muchas enfermedades de las encías donde vamos a tener que trabajar y producir hemorragias. Y además en patología vamos a hacer las biopsias, que nosotros hacemos cortes en la mucosa y provocamos sangramiento. Entonces, antes de entrar a hacer esos procedimientos clínicos, yo tengo que tener sustento teórico y además ese sustento teórico me va a servir para conocer los exámenes de laboratorio que hemos recorrido en esta clase y que son el recuento de plaquetas en el hemograma, el tiempo de sangría con el método de IVI o de IVI, que es esta corte en el antebrazo, ¿cierto? Que dura entre 2 a 8 minutos, y los dos exámenes de las vías de coagulación, el tiempo de protrombina, o TP, que dura entre 11 y 30 segundos, y el tiempo de tromboplastina parcial activado,
que es más conocido como el TTPA, que es para estudiar la vía intrínseca. Entonces, todo esto me permite conocer cómo está la coagulación de un paciente. ¿Ok? Aparte de esto, en otras clases, ustedes van a conocer acerca de las enfermedades que pueden ocurrir en cualquiera de estas fases de la hemostasia, porque, por ejemplo, yo puedo tener menos plaquetas, voy a tener hemorragias. Puedo tener plaquetas que no funcionen, voy a tener hemorragias. Voy a tener el tiempo de sangría alargado cuando las plaquetas no funcionan, voy a tener hemorragia. Puedo tener problemas en la vía extrínseca, ¿cierto? Con algunos factores, por ejemplo, de la hemofilia que dijimos que era el 8, el 9, el 11, o de la intrínseca, que es el factor eh, tisular, ¿cierto? Entonces, tengo que conocer todos estos elementos. Y con esta clase, ustedes ya pueden. Entonces, algo que en un principio, si yo les hubiese mostrado esta diapositiva, sería un tremendo enredo, ahora ustedes ya tienen las herramientas para entenderlo. Entender el sistema de las quininas, ¿cierto? El factor 12, 11, el 10, el factor común, la fibrina, el fibrinógeno, etcétera, la plasmina, ¿cierto? Los sistemas de coagulación y de anticoagulación, todo ya ustedes podrían entender esta diapositiva. Y con eso damos término a la clase de hemostasia justo un minuto antes de que terminara la clase. Entonces, jóvenes, si bien en un principio